Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante. Y exacto, vamos a explorar las ideas, a veces opuestas, Gian- de dos grandes pensadores. Gianni Vattimo Filósofo italiano, conocido por su pensamiento débil, y C.S. Lewis. escritor británico y apologista cristiano. Nuestra fuente principal para este análisis es un texto en español que compara sus perspectivas, Sobre temas como la metafísica, la ética, la familia, la sexualidad, la educación, los medios de comunicación. el arte, la religión, hasta la política. Una variedad increíble, ¿verdad? Sin duda. Lo interesante será ver cómo dos pensadores tan distintos Separados por tiempo, geografía e ideología, abordan estas cuestiones tan fundamentales. empecemos por la metafísica. Vattimo plantea una idea, digamos, radical. Radical. Sí, la muerte de la metafísica. ¿A qué te refieres? Para Vattimo, las nociones tradicionales de verdad absoluta y realidad objetiva. Ya, está obsoleta. Objetas. Incluso pueden ser perjudiciales. Ya. Entiendo. Es una postura que desde luego desafía las ideas preconcebidas. Totalmente. Y en lugar de aferrarnos a esas verdades absolutas, Vattimo propone el pensamiento débil. El pensamiento débil. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, no se trata de encontrar la respuesta definitiva, se trata de comprender la multitud de perspectivas que existen. Aceptar la complejidad, ¿no? Exacto. Vattimo ve el pensamiento débil como una forma de aceptar la fluidez y la incertidumbre, De un mundo post-metafísico. donde la interpretación juega un papel mucho más importante. Que las verdades inmutables. Exacto. Y ahora viene el contraste. Es Luis. En cambio, defiende la existencia del Hay bien. una ley natural, O un orden moral universal. al que llama Tao. El Tao. Es como si existiera un código de circulación universal. Un código de circulación. Me gusta la analogía. Que nos guía por la vida de forma correcta. ¿La vio? La fuente que estamos usando tiene una analogía genial para explicar el concepto del Tao. Ah, sí. Cuéntame. Imagina que estás aprendiendo a conducir. Ahora. Y te dicen que siempre debes circular por el lado derecho de la carretera. Claro. Ese sería el Tao, un conjunto de reglas Ya. que nos ayudan a navegar por la vida de forma correcta. Interesante. Lewis creía que este Tao se reflejaba en cosas como la belleza y la conciencia humana, Lo que sugiere. una especie de brújula moral universal. Me encanta la analogía. Y esta creencia en el Tao En un orden objetivo. marca una diferencia abismal con la postura de Vattimo. Totalmente. Y esta divergencia también se traslada al terreno de la ética. Ambos pensadores exploran el concepto de caritas, Caritas. pero lo interpretan de maneras muy distintas. Para Vattimo, la caritas, el amor o la caridad, es un principio que nos guía, En un mundo donde no hay verdades morales absolutas. correcto. De hecho, la considera un principio trascendente en sí mismo. Es curioso, ¿verdad? Sí, como un pensador que defiende la debilidad del pensamiento. Acaba aferrándose a un principio. Que está más allá de lo puramente racional. Es una paradoja interesante, Y por otro lado, Lewis también defiende la caritas. pero argumenta que comienza en casa. Comienza en casa. Prioriza el amor y la responsabilidad hacia aquellos que están más cerca de nosotros. Entiendo. Para él, esto significaba que debíamos centrarnos en nuestras responsabilidades hacia la familia, ¿Y la comunidad? antes de intentar abordar los grandes problemas de la sociedad. Es decir, que antes de intentar cambiar el mundo, debemos asegurarnos de que nuestra propia casa está en orden. Exactamente. Tiene sentido. Y al analizar dónde convergen y dónde divergen sus marcos éticos, podemos obtener información muy valiosa para la toma de decisiones morales. En el complejo mundo en el que vivimos. Sin duda. Y hablando de complejidad, no podemos pasar por alto el tema de la familia. Aquí encontramos un punto de fricción muy importante. En serio. Vattimo propone algo realmente radical. Radical. La abolición de la familia tradicional. La abolición. La considera una estructura obsoleta basada en la autoridad impuesta y el dogma. Vaya. Esta propuesta está totalmente alineada con su filosofía del pensamiento débil. Su énfasis en la liberación individual. Exacto. Vattimo busca romper con las restricciones tradicionales. Y la familia, tal como la conocemos, representa para él una de esas restricciones. Totalmente. ¿Sabes qué? El texto que estamos analizando menciona un artículo de 2020, Sí. publicado en Open Democracy, Interesante. que parece hacer eco de las ideas de Vattimo. ¿De verdad? Se titula La crisis del coronavirus demuestra que es hora de abolir la familia. Qué fuerte. Y fue escrito por una mujer llamada Sophie Lewis. Increíble. ¿Y de qué habla exactamente? En esencia, la autora habla de los peligros de la familia nuclear Ya veo. y cómo puede ser un espacio de desigualdad y violencia. Entiendo.
Argumenta que la familia perpetúa estructuras de poder que perjudican a las personas Especialmente a las mujeres. y a las minorías. Es una perspectiva que puede resultar bastante polémica, ¿no crees? Sin duda. Y en el extremo opuesto de este debate, tenemos a C.S. Lewis. Claro. Él defiende la familia tradicional como una institución esencial. Para el desarrollo y la felicidad de las personas. Exacto. Y para ilustrar su postura, el texto que estamos usando nos cuenta una anécdota impactante. A ver, Un padre que lucha por la custodia de su hijo, ¿por qué? porque la madre quiere que el niño haga la transición a mujer. Es un caso que pone de manifiesto las tensiones que existen en torno a la identidad de género, Y la familia. sin duda, Y Lewis usa este tipo de ejemplos. para mostrar. ¿Cómo la falta de valores tradicionales puede convertir a la familia en un campo de batalla? Donde se imponen los deseos del miembro más egoísta. Exactamente. Para Lewis, la familia es un espacio de protección De transmisión de valores. y de apoyo mutuo. Es una institución que, en su opinión, debe ser protegida. Y fortalecida. Y hablando de transmitir valores, llegamos al tema de la educación. Tanto Bátimo como Lewis consideran que la educación moderna tiene fallos. Fallos. Pero por razones muy diferentes. Ya me imagino. Para Bátimo, la educación moderna perpetúa sistemas de pensamiento rígidos Ajá. y limita la libertad individual. Interesante. Él propone un enfoque débil de la enseñanza, Un enfoque débil. que priorice la libertad del estudiante y su capacidad para interpretar las cosas a su manera. Y el texto que estamos usando nos da algunos ejemplos Ejemplos. que ilustran este tipo de pensamiento llevado al extremo. ¿En serio? ¿Recuerdas lo de la editorial española, ¿La qué? que se jactaba de reescribir la literatura clásica para adaptarla a una agenda moderna? Ah, sí. Increíble, ¿verdad? O lo de la escuela escocesa que animaba a los niños a usar faldas para promover la igualdad. Sí, son ejemplos que nos hacen reflexionar sobre los límites de la deconstrucción en la educación. Para Bátimo, estas iniciativas podrían verse como intentos de romper con las estructuras tradicionales de pensamiento. Claro, entiendo. En cambio, Lewis critica la educación moderna por centrarse demasiado en las habilidades técnicas. Y dejar de lado la formación del carácter. Exacto. Para Lewis, la educación debe formar personas íntegras, capaces de distinguir el bien del mal. Y de vivir en sociedad de manera responsable. Esta diferencia de enfoque se refleja en sus visiones sobre el papel del maestro. Y el propósito final de la educación. Pasemos ahora al ámbito de los medios de comunicación y la tecnología. Bátimo tiene una visión bastante positiva de los medios, ¿En serio? especialmente de Internet y las redes sociales. Interesante. Los ve como una torre de Babel contemporánea llena de narrativas diversas. Y a menudo contradictorias. Claro. Esta cacofonía de voces encaja perfectamente con su pensamiento débil. Bátimo celebra la fragmentación y la multiplicidad de perspectivas en el mundo digital. Sin embargo, Lewis se muestra más cauteloso ante el poder de los medios. Ya. El texto que estamos analizando menciona una carta que escribió en 1959 Una carta. a un periodista llamado Dan Tucker, Ajá. donde advierte sobre la capacidad de los medios de comunicación, la democracia y los sistemas educativos para controlar la opinión pública, Ya veo. incluso mientras se presentan como fuentes de verdad y libertad. ¿Te suena familiar? Es increíble cómo Lewis anticipó algunas de las críticas que se hacen hoy en día. Sobre la manipulación mediática y el control de la información. Totalmente. ¿Y esta diferencia de enfoque se observa también en sus visiones sobre el arte? Bátimo ve el arte como un campo de interpretación subjetiva. Lo importante para él es la experiencia individual del espectador. Sí, y esto se relaciona con su rechazo a las grandes narrativas. ¿Recuerdas el caso del artista italiano Perqueter. que vendió una escultura invisible por miles de euros? A mí me sorprendió muchísimo cuando lo leí. Para Bátimo, esta obra podría ser un ejemplo de cómo el arte puede desafiar las nociones tradicionales. Y abrir espacio a la interpretación individual. En cambio, Lewis defiende una visión del arte que busca expresar la belleza y la verdad, Cualidades que, en su opinión, pueden elevar el espíritu humano. y conectar al individuo con algo más grande que sí mismo. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo encajan estas filosofías con la religión? Porque lo más sorprendente es que tanto Bátimo como Lewis se declaran cristianos. Es un dato que genera mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo puede un defensor del pensamiento débil y la disolución de la verdad absoluta ser cristiano? La clave está en la interpretación que Bátimo hace del cristianismo, Exacto. Bátimo propone una fe débil o secularizada. que se centra en el amor y la compasión. En la caritas por encima del dogma. ¿Es una visión que podría resultar polémica para un cristiano tradicional?
Lewis, por su parte, defiende una fe cristiana más ortodoxa. Basada en la creencia en Dios y en la verdad revelada en la Biblia. Y para ilustrar cómo estas perspectivas chocan con la realidad, el texto que estamos analizando nos ofrece dos anécdotas muy significativas. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? Por un lado, está el caso de Maya Forstater, Maya Forstater. la investigadora que perdió su trabajo por afirmar que el sexo biológico es real. Ya veo. Y por otro lado, tenemos el caso de Päivi Räsänen, Päivi Räsänen. Una política finlandesa que fue a juicio por tuitear un versículo bíblico, Increíble. ¿Y qué decía ese versículo? que defendía el matrimonio tradicional, Son casos que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del mundo actual. donde ideas que hasta hace poco se consideraban incuestionables ahora son objeto de debate y controversia. ¿Qué te parece a ti? Son casos muy interesantes que nos muestran cómo las diferentes perspectivas sobre la verdad, la moral y la libertad de expresión pueden entrar en conflicto. Y es precisamente en este punto donde las ideas de Bátimo y Lewis nos ofrecen herramientas para comprender mejor estos debates. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión en las ideas de Bátimo y Lewis, adentrémonos en el terreno de la política. ¿Cómo conciben la democracia estos dos pensadores? Bátimo la ve como el sistema político más afín al pensamiento débil, Al pensamiento débil. porque la democracia permite la diversidad de voces e interpretaciones en contraposición a los sistemas autoritarios que imponen una única narrativa dominante. Lo curioso es que Bátimo critica el capitalismo, a pesar de que este, en cierto modo, también abraza muchos de los principios del pensamiento débil, ¿Cómo cuáles? como la libertad de elección y la interpretación individual. ¿Cómo Pues, te explicas esto? Es una contradicción interesante. Parece que para Bátimo, el capitalismo, a pesar de su aparente debilidad ideológica, genera estructuras de poder que limitan la verdadera libertad. Entiendo. En cambio, Lewis valora la democracia, Ajá. pero advierte sobre sus peligros, Peligros. especialmente cuando se pierde de vista la importancia de valores fundamentales, ¿Cómo cuáles? como la verdad y la justicia. Y para ilustrar este punto, el texto nos presenta una anécdota bastante inquietante. Cuéntame, Habla sobre una empresa china llamada Dahua, Tawa. que está desarrollando tecnología de inteligencia artificial para ayudar al gobierno chino, para reprimir las protestas políticas y controlar a sus ciudadanos. Es un ejemplo que nos recuerda cómo la tecnología en manos equivocadas puede convertirse en una herramienta de opresión. Y para Lewis, este tipo de situación es una llamada de atención sobre la necesidad de defender los valores que sustentan la democracia. La libertad de expresión El respeto a los derechos individuales. y la búsqueda de la verdad. Y con esta reflexión cerramos la primera parte de nuestra inmersión en las ideas de Bátimo y Lewis. En la próxima parte profundizaremos aún más en sus contrastantes perspectivas sobre el mundo actual. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre Bátimo y Lewis, es fascinante observar cómo sus ideas sobre la metafísica, la ética y la familia se entrelazan con sus puntos de vista sobre la educación. Si tienes razón, es como si cada pieza del rompecabezas encajara con las demás para formar una imagen completa de su pensamiento. Y en el caso de la educación, estas piezas también encajan con sus perspectivas sobre los medios de comunicación y el arte. Exactamente. Por ejemplo, la visión de Bátimo sobre los medios como una torre de Babel contemporánea llena de narrativas diversas se conecta con su idea de una educación débil que fomente la interpretación individual si no existen verdades absolutas. Y toda esa interpretación. Entonces, los medios de comunicación se convierten en un espacio donde se confrontan diferentes perspectivas. Y la educación debería preparar a los individuos para navegar por esa complejidad. Es interesante cómo lo planteas, y en ese sentido el caso del artista italiano que vendió una escultura invisible podría ser un ejemplo extremo de cómo el arte desde la perspectiva del pensamiento débil puede desafiar las nociones tradicionales y abrir espacio a la interpretación subjetiva. Sin duda es como si el arte se convirtiera en un juego de espejos donde cada espectador ve algo diferente y no existe una respuesta correcta. Y esta idea de la subjetividad como eje central también se refleja en la visión de Bátimo sobre la religión. Por supuesto, su idea de un cristianismo débil o secularizado se centra en la experiencia individual de la fe en la caritas como principio ético fundamental, más allá de los dogmas y las estructuras jerárquicas. Es como si Bátimo intentara conciliar la fe con el pensamiento débil, buscando una espiritualidad que no se basa en verdades absolutas, sino en la experiencia personal, ¿no te parece? Exactamente. Y esto lo lleva a reinterpretar el cristianismo de una manera que, como decíamos antes, puede resultar polémica para los creyentes más tradicionales. Al final, su visión del cristianismo acaba siendo tan débil como su visión de la metafísica, la ética y la educación. Y esta debilidad también se traslada a su visión de la política. Aunque Bátimo defiende la democracia como el sistema político,
más acorde con el pensamiento débil, su crítica al capitalismo y su ideal de una sociedad comunista sin clases parecen entrar en contradicción con su defensa de la libertad individual. Es una contradicción que refleja la complejidad de su pensamiento. Bátimo busca un equilibrio entre la libertad individual y la justicia social, entre la diversidad de perspectivas y la necesidad de un orden político que garantice la igualdad. Su visión de la política no ofrece soluciones claras y definitivas, sino que se mueve en un terreno de ambigüedad e incertidumbre. Es como si nos invitara a pensar la política desde la debilidad, a aceptar que no hay respuestas fáciles y a buscar soluciones que se adapten a la complejidad del mundo actual. Y esto contrasta radicalmente con la visión de Lewis, quien defiende una serie de valores y principios que considera universales e inmutables. La verdad, la justicia, la belleza y el bien son para Lewis valores objetivos que deben guiar la acción política. Su visión de la política podría considerarse fuerte en el sentido de que se basa en convicciones sólidas y en la defensa de un orden moral que considera superior a las opiniones individuales. Exactamente, y esto lo lleva a desconfiar de las ideologías que relativizan estos valores como el marxismo o relativismo moral. Para Lewis, la política debe basarse en principios éticos sólidos, no en la búsqueda del poder o en la imposición de una ideología particular. Es una visión que se conecta con su defensa de la familia tradicional, la fe cristiana ortodoxa y la educación centrada en la formación del carácter. Sí, es como si para Lewis la política fuera una extensión de la ética, y la ética se basara en una serie de valores objetivos que deben ser defendidos y promovidos. Y esta diferencia fundamental entre Bátimo y Lewis se refleja en su interpretación de los casos y anécdotas que hemos analizado. Por supuesto, para Bátimo, el caso de Maya Forstater, la investigadora que perdió su trabajo por defender el sexo biológico, es un ejemplo de cómo las verdades objetivas pueden ser usadas para discriminar y excluir. Mientras que para Lewis este caso demuestra cómo la negación de la realidad biológica puede llevar a la imposición de ideologías que atentan contra la libertad de expresión. Y en el caso de Päivi, recién en la política finlandesa que fue a juicio, por citar un versículo bíblico, Bátimo podría ver una muestra de cómo la religión puede ser utilizada para justificar la intolerancia. Mientras que para Lewis este caso sería un ejemplo de cómo la libertad religiosa está siendo amenazada por la imposición de una agenda secular que pretende silenciar las voces disidentes. Son dos interpretaciones radicalmente diferentes de los mismos hechos. Exactamente, y estas diferencias también se observan en su análisis del caso de la empresa china que está desarrollando tecnología de inteligencia artificial para el control social. Para Bátimo este caso podría ser una muestra de cómo la tecnología en manos de un poder autoritario puede convertirse en una herramienta de opresión. Mientras que para Lewis este caso confirmaría sus temores sobre la capacidad de la tecnología para socavar la libertad individual y promover la tiranía. Son dos visiones del mundo que chocan frontalmente. Y esta colisión nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué visión es más adecuada para comprender el mundo actual? Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Para ayudarte a reflexionar, te propongo que pienses en los desafíos que enfrentamos hoy en día: la crisis de la democracia, el auge de las ideologías extremistas, la polarización social, la manipulación mediática, el avance de la tecnología, el cambio climático, la pérdida de valores. Son desafíos complejos que exigen respuestas complejas. Y ante esos desafíos, ¿qué enfoque te parece más convincente? La debilidad de Bátimo, que abraza la incertidumbre y la diversidad, o la fuerza de Lewis, que defiende un orden moral objetivo y la búsqueda de la verdad. Esa es la pregunta que te dejamos para que la medites. En la próxima parte de nuestro Deep Dive volveremos a este punto para intentar extraer algunas conclusiones. Vaya viaje. Hemos navegado por las complejas aguas del pensamiento de Bátimo y Lewis. Explorando sus contrastantes perspectivas sobre la metafísica, la ética, la familia, la educación, los medios, el arte, la religión y la política. Sí, ha sido un viaje intelectual intenso, ¿verdad? Yeah. Hemos analizado sus ideas, a veces convergentes, a veces divergentes, sobre temas realmente cruciales en el mundo actual. Exacto. Y como en todo buen viaje, llega el momento de hacer balance. De recapitular lo aprendido. Y extraer algunas conclusiones. ¿Qué te parece si comenzamos por las diferencias más notables entre estos dos pensadores? Me parece perfecto. Por un lado tenemos a Bátimo con su pensamiento débil, invitándonos a abrazar la incertidumbre. La fluidez. ¿Y la interpretación subjetiva? Rechaza las verdades absolutas y las estructuras rígidas. Apostando por la diversidad y la fragmentación. Es como si nos dijera, desconfíen de las grandes narrativas. De las ideas que pretenden explicarlo todo. Acepten la complejidad del mundo, la multiplicidad de voces, la ausencia de respuestas definitivas. En cambio, Lewis se aferra a un orden moral objetivo. A una serie de valores y principios que considera universales e inmutables. Defiende la verdad, la justicia, la belleza y el bien. Como pilares fundamentales para la vida individual y social.
Para Lewis, el mundo no es un caos sin sentido, sino que está regido por un orden superior. un Tao que debemos descubrir y seguir. ¿Y este orden se refleja en la familia tradicional? En la fe cristiana ortodoxa, en una educación que forme el carácter, en un arte que eleve el espíritu humano. Son dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Una que abraza la La debilidad, certidumbre. la fragmentación. Y otra que busca la fuerza, la certeza y el orden. Y ante la pregunta de qué visión es más adecuada para comprender el mundo actual, creo que no hay una respuesta única, Ajá. ¿no te parece? Estoy totalmente de acuerdo. Ambas perspectivas nos ofrecen herramientas valiosas para analizar la complejidad de nuestro tiempo. Bátimo nos ayuda a entender la crisis de las grandes narrativas, la fragmentación de la sociedad, la importancia de la diversidad y la tolerancia. Y Lewis nos recuerda la importancia de los valores fundamentales de la búsqueda de la verdad, de la defensa de un orden moral que nos proteja del caos y la barbarie. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio entre ambas perspectivas. Aprender a navegar por la incertidumbre sin perder de vista los principios que nos guían. Abrazar la diversidad sin renunciar a la búsqueda de la verdad. Un desafío nada fácil en un mundo cada vez más complejo y polarizado, ¿verdad? Sin duda. Pero como se han demostrado, Bátimo y Lewis es un desafío que merece la pena afrontar. Y ahora, para concluir nuestra inmersión en sus ideas, te dejamos con una pregunta para que la reflexiones. En un mundo que parece tambalearse entre la fragmentación y el autoritarismo, ¿qué valores y principios consideras esenciales para construir un futuro más justo, libre y humano? Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje por las profundidades del pensamiento. Esperamos que este deep dive te haya inspirado a seguir explorando las grandes preguntas que nos interpelan como individuos y como sociedad.